Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Cara y Sello a través de ATV+. Mi nombre es Oscar Díaz, como todos los domingos nos encontramos aquí a las 7 de la noche. El programa se repite a las 11 de la noche y recuerden que en este instante, si no están en casa, pueden bajar la aplicación ATV Play y disfrutar en vivo y en directo del programa, tanto a las 7 como a las 11 de la noche. Esta semana no es una semana cualquiera. Esta semana el presidente Martín Vizcarra ha disuelto el Congreso de la República. Obviamente eso exigía que preparásemos para ustedes un programa especial y hoy tenemos una edición extraordinaria que hemos titulado Consejo de Primeros Ministros en Cara y Sello. Como ustedes entenderán, solo conversaremos hoy con ex primeros ministros, no cualquier ex primer ministro en el Perú. Eso te da una experiencia, una visión que pocas personas tienen, porque una cosa es la teoría, una cosa es estar en la tribuna y otra cosa es estar dirigiendo como Gareca a la selección. Con ellos vamos a hablar hoy, los voy a ir presentando en el transcurso del programa, pero como siempre empezamos con nuestro mensaje editorial. Amigos de Cara y Sello, según las encuestas publicadas ayer y hoy, el 84% de la población está de acuerdo con el cierre del impresentable Congreso de la República y el presidente Martín Vizcarra cuenta con el casi unánime apoyo de la prensa peruana, unida por su repudio a Fuerza Popular y el APRA, pero esto no es un momento para celebrar nada. No quiero ser aguafiestas, pero debo recordarles que la población y la prensa también apoyaron al unísono y con entusiasmo al autogolpe de Fujimori del 92 y ya sabemos todos cómo terminó esa historia. Por lo tanto, creer que aquí no pasa nada, como diría el recordado Martínez Morosini, es confirmar que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sin embargo, ante los hechos consumados, la clase política y empresarial está obligada a aplicar la realpolitik. Si no queremos irnos al despeñadero y terminar con los 21 años de crecimiento sostenido que cumple este año el Perú, arrasando además con las aceptables cifras macroeconómicas que son la envidia de América Latina. En ese sentido, lo mejor para será dejar que los políticos vayan a reclamar al Tribunal Constitucional, donde extrañamente 3 de sus miembros ya han adelantado opinión sobre la constitucionalidad de la disolución del Parlamento, bajo la figura inédita de la denegación fáctica. Por lo tanto, más allá de la batalla legal, que ciertamente debe pelearse si no queremos perder institucionalidad, es necesario ser conscientes de que el gobierno no la tendrá fácil hasta el 28 de julio del 2021, cuando Martín Vizcarra deje el poder, como ha reiterado tantas veces, incluyendo la entrevista de hoy en El Comercio. Sin oposición obstruccionista y con un fujimorismo y aprismo malheridos, el gobierno de Vizcarra ya no tendrá a quién culpar de su magra ejecución presupuestal, de la caída del empleo y del evidente enfriamiento económico, fruto de la guerra comercial China-Estados Unidos, pero también de la flagrante mediocridad de la burocracia peruana. Pero para que su gobierno tenga éxito, el próximo año y medio el presidente Vizcarra tiene que seguir contando con la población y la prensa que hoy lo aplauden, pero también con el sostenido apoyo de las agrupaciones de izquierda que han celebrado el cierre del Congreso como si Perú hubiese ganado el Mundial de Fútbol. No vale entonces quitar el cuerpo. No vaya a ser que ahora que lograron su objetivo, el próximo al que quieran tumbar sea el presidente Vizcarra, salvo mejor opinión. Nos vamos ahora con Viceversa, que nos presenta la primera parte del programa con los ex primeros ministros en este bloque y en esta edición especial de Cara y Sello. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien, ya estamos en vivo y en directo con nuestros primeros invitados. Están junto a mí los ex primeros ministros Luis Solari y Salomón Lerner. Además nos vamos
a conectar y van a estar también aquí con nosotros Jorge del Castillo, Juan Jiménez Mayor, Juan Carlos Hurtado Miller y Óscar Valdés en esta edición extraordinaria del programa preparada para ustedes para tratar de dar luces no solamente sobre lo que ha pasado, sino lo que puede pasar y cómo salir de este entrampamiento. Así que yo les agradezco mucho a nuestros invitados el haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros aquí esta noche. Vamos a empezar entonces de frente a tocar los temas que hoy nos convocan. En principio, quería preguntarle al doctor Solari. El presidente Vizcarra ha dicho que no tenía otra alternativa que cerrar el Congreso debido a la oposición de los fujimoristas y apristas. ¿Esa era la única alternativa que tenía el presidente Vizcarra? No, la alternativa era hacer una negociación profunda, poniendo al Perú primero realmente para que esto no se convierta en un caos, ¿no? Yo creo que sobre esta entrevista de hoy día, en la que finalmente el presidente dice que el famoso decreto supremo no tuvo aprobación por el Consejo de Ministros, cosa que es increíble, porque sí hubo Consejo de Ministros del 30, porque el aumento de los rectores de las universidades se aprueba en un Consejo de Ministros del 30. En ese Consejo pudo haber hecho aprobar el decreto supremo de disolución. Entonces, ningún jurista... Bueno, él está asumiendo la responsabilidad, lo ha dicho claramente ahora, ¿no? Ningún jurista sobre la tierra, ni en el Perú, nos va a poder convencer que un tema de tal relevancia como es disolver un Congreso no necesita aprobación del Consejo de Ministros. Ese es un problema muy serio. Y el otro problema que hay muy serio es que hasta ahora como que uno pasa las páginas, no es así. O sea, al presidente le otorgan la confianza, ahí está el tablero verde, el presidente lo ve rojo. O sea, hasta ahora nadie ha podido, esa es la razón por la que el defensor del pueblo ha dicho pues que esto está alejado de la Constitución. Entonces, esto es como un cuaderno de un chico de colegio, que se le cae una cosa marrón, chocolate por supuesto, y se pasa a varias páginas. Y uno va pasando la página y sigue manchado. Y la pasa a otra y sigue manchado. Entonces hay dos cuestiones acá fundamentales que no pueden dejar de ser debatidas hasta que se aclare. Y la tercera es la elección del magistrado del Tribunal Constitucional. Si mañana el director del Peruano no le acepta al presidente del Congreso la publicación, tiene que hacer una denuncia en la Fiscalía. Porque el único argumento, ¿acaso es el director del Peruano? No, es el primer ministro, que está en su oficina. No porque hay una reconsideración. Señor, el acta se cierra a las 13:40 y la reconsideración llega a 13:42 a la mesa de partes. ¿Qué dice el artículo 58 del reglamento del Congreso? No se pueden presentar reconsideraciones después de que se ha dispensado de la aprobación del acta los acuerdos. O sea, son tres cuestiones. Sí. Va a haber tiempo para seguir. Pero hay tres cuestiones que no se puede pasar la página hasta que salga. Y la más grave de todas, aunque parezca mentira, es esta negativa del director del Peruano a publicar una resolución legislativa. ¿Con qué autoridad? Preguntándole al primer ministro actual. ¿Qué opina Salomón Lerner, ex primer ministro, sobre la primera pregunta que he planteado? Porque esto es importante. En este programa estamos tratando de hablar de las cosas de fondo. ¿Había alternativa o realmente el presidente Vizcarra estaba obligado a tomar la decisión que tomó? Bueno, creo que hubo todas las negociaciones del caso, sobre todo cuando él presenta el 28 de julio las elecciones anticipadas. Estas fueron archivadas en una subcomisión y ratificadas en la Comisión de Constitución. Sin embargo, hubo esas tratativas con diferentes grupos políticos para tratar de que vaya al Pleno esta situación y se pueda lograr algún tipo de entendimiento. Entiendo que no solo... Yo no soy abogado, Óscar, tú me invitaste a este programa con la mira de ver el futuro del país. Lo del pasado, yo la verdad no tengo los argumentos jurídicos para poder defender o atacar. Creo que hay hechos concretos, si ya están realizados. Hoy ya tenemos un proceso por delante, que son las elecciones del 26 de enero. Tenemos por delante una situación interesante en la política peruana. Ojalá que
muchas de las cosas planteadas en estos últimos años de la reforma judicial, de la reforma política, este nuevo Congreso las pueda llevar adelante y las pueda aprobar para que a partir del año 2021 podamos nosotros justamente construir todos juntos un país en la cual tengamos prosperidad y tengamos sobre todo cosas que no se han llevado a cabo en los últimos años, que es planificación de un proyecto hacia adelante del Perú por los próximos 15 a 20 años. Mi pregunta no fue legalista ni jurídica, sino política, y usted está respondiendo a esa pregunta, lo cual me parece bien. Efectivamente, yo no los he convocado con todo respeto para hablar de eso porque nos quedaríamos días, sino para hacer el análisis político. Pero veo que usted cree que lo que hay que hacer es realpolitik y para adelante. Por supuesto, yo creo que ya están las cosas hacia adelante, para el futuro, así las veo yo por lo menos, sí. Y creo que el presidente tendrá que ahora comenzar a construir un sistema en el cual en los próximos 18 meses pueda abocarse a estos temas fundamentales de lo político, de lo judicial y también, por supuesto, a destrabar toda una serie de aspectos que dentro de la administración ejecutiva no se han venido dando en los últimos años en el Perú. Es obvio que Luis Solari no está de acuerdo con usted y yo le pregunto, por lo tanto, conociendo la opinión, sí, Luis, con mucho gusto. ¿Por qué es tan importante no pasar la página? Excelente. Precisamente los televidentes, y tú y Salomón no podrá discutirme eso, acá los televidentes están viendo dos formas de hacer política. Los hechos consumados, vamos para adelante, y yo considero que la política, la verdadera, la realpolitik, tiene un mandato universal, que es la fidelidad a la verdad. Tú no puedes hacer algo mintiéndole a la gente. Y esto es una mentira. O sea, aunque tengas el 84% de aprobación, aunque el 70% de la gente diga que has obrado constitucionalmente. Bueno, decir es una cosa, haberlo hecho es otra, ¿no? O sea, definitivamente, acá yo tengo, acá está. Acá. ¿La encuesta no legitima al presidente Vizcarra y su decisión? Uy, eso es lo que todos los dictadores han hecho, ¿no? Usar encuesta. Vamos a precisar por qué cosa es lo que dice Del Solar en el Pleno, porque todo no se ha olvidado. Mira, Del Solar dice: acabo de presentar un proyecto de ley ante este Congreso por el cual en nombre del Consejo hago cuestión de confianza. Él hace cuestión de confianza por el proyecto de ley. No hace cuestión de confianza por el procedimiento. El proyecto de ley para cambiar el procedimiento. Y obviamente le dan la confianza. No entiendo, pues no creo que el señor Vizcarra sea el único. ¿Cómo él será el único daltónico? Tú no eres daltónico, ya me consta. No, yo no soy daltónico, pero tampoco no soy un tipo que cree en el espíritu de que si te adelantan ya con ese mismo proyecto en el cual están presentando ellos para poder discutir la confianza, te adelantan el voto de uno de los que van a ir al Tribunal Constitucional. Mira, el tablero, es una falta de respeto al presidente de la República. El tablero estaba verde, totalmente verde, aprobando la confianza. No, la confianza es en la tarde. En la mañana nombraron a Gonzalo Ortiz de Ceballos o la Chea. Entonces, por favor, Lucho, no me vengas con hechos consumados en la tarde. En la mañana. Salomón, ¿usted sí cree en la denegación fáctica? Claro. Por supuesto. Que no está en ningún sitio, pero bueno. Aunque no está efectivamente en la Constitución. Por supuesto. Vamos a suponer que el decreto supremo está dado de acuerdo a ley. Eso rige a partir del primer segundo del martes primero. Pero hasta las 12 de la noche del lunes 30, el Congreso actuó de pleno derecho. Y la elección del magistrado en la mañana es de pleno derecho. Y la única razón por la que se está queriendo bloquear esa elección es porque hay una reconciliación falsa, presentada después de que el acta fue avalada. Yo lo que decía muy bien Salomón, no los he convocado para hablar del tema jurídico, porque evidentemente hay mucha discusión. No es un tema jurídico. Sino para analizar el tema político jurídico, y lo que puede pasar. No es un tema jurídico, es político. De acuerdo. Porque si el tablero es verde y te cierran el Congreso porque alguien dice que es rojo, alguien está mintiendo. O el tablero miente, o miente el que dice que es rojo. Solo hay dos posibilidades. Me encanta además a mí, como un demócrata convencido, escuchar dos posiciones de dos personas que yo respeto, que sean discrepantes, porque eso es la democracia. Yo a veces cuando he hablado con mucha gente a propósito de este enfrentamiento del Ejecutivo, yo le digo, ¿sabes cómo se llama eso? Democracia. Tenemos que aprender a vivir en ella. Pero tenemos también en la línea, desde Tacna, al ex primer ministro Óscar Valdés, quien está conectado con nosotros. Óscar, ¿me escucha usted? Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches también a Luis y a Salomón. Bien, como los ha escuchado, Óscar, nos gustaría que nos diga, por favor, cuál es su opinión sobre este primer planteamiento mío, que me parece que va, digamos, a los antecedentes de este acontecimiento para poder mirar al futuro y poder saber actuar.
¿La única alternativa que tenía Martín Vizcarra era cerrar el Congreso para poder gobernar? Definitivamente yo creo que no era su única alternativa, porque con la experiencia que tenemos los primeros ministros, este Congreso de la República, en mi opinión, no fue en ningún momento obstruccionista. Si bien es cierto, no hizo su tarea de llevar a cabo la reforma política, la reforma judicial, sí le aprobó todo lo que el gobierno le dio. Y creo que la forma en la cual el presidente Vizcarra ha cerrado prácticamente este capítulo, porque ya es casi un hecho consumado, ya el Tribunal Constitucional, algunos miembros se han pronunciado, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, supuestamente tiene la popularidad y el apoyo del pueblo, y va a ser muy difícil que esto se pueda revertir y recuperar la institucionalidad que reclama Luis Solari. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que es difícil tragarse este sapo, porque debemos defender la institucionalidad y sobre todo la independencia de poderes, y las formas son importantes, y sobre todo ya debemos dejar atrás en el país interpretaciones auténticas o denegaciones fácticas, ¿no? Entonces, en eso yo creo que, si bien es cierto, ya el hecho está consumado, y comparto la opinión de Salomón, que tenemos que ver qué pasa en el futuro y cómo lo arreglamos, porque la justicia tendrá en su momento que juzgar al señor Vizcarra por esta actitud beligerante que ha tenido siempre de confrontación, a pesar de que cuando él inició su periodo dijo, señores, se acabaron las confrontaciones, pero no fue así, se incrementaron. Entonces creo que ese es un tema que tenemos que verlo en dos partes, ¿no? La primera parte, decir, bueno, ya, hay todos estos errores de forma, eso lo verá la justicia, tendrá que en su momento rendir cuenta señor Vizcarra, pero ¿qué hacemos con el país de acá para adelante? Se nos vienen unas elecciones y seguro son temas que vas a preguntar después. De acuerdo, manténgase por favor en la línea. Quería preguntarle a Luis Solari, ¿no es el sueño, ya sé que no es el suyo, Luis, ¿no es el sueño, no vendría a ser el sueño de cualquier primer ministro no tener oposición? Despertar un día y decir, Dios mío, no tengo oposición, lo cual va a pasar ahorita o está pasando en los próximos meses. Y no podríamos, por lo tanto, termino mi pregunta para trasladarla luego a Salomón Lerner, ¿no podríamos entonces estar ante la posibilidad de un gobierno exitoso, de una velocidad inusitada en el desarrollo de los proyectos del Estado? Bueno, el sueño de los dictadores es no tener control político, ¿no? O sea, cualquier demócrata que haga las cosas y termine eliminando el control político sin que sea estrictamente apegado a la ley e impecable, porque si esto hubiera sido con un tablero rojo verdadero y si hubiéramos tenido un decreto supremo perfectamente aprobado, no tenía pues Consejo de Ministros. O sea, nosotros no tenemos, el Perú no tiene por qué pagar que adentro del Palacio de Gobierno no se den cuenta que al decir que no le han dado confianza, ya no había Consejo de Ministros para aprobar la disolución. Pues ese ya es un problema en que se ha metido el gobierno y ya ellos verán cómo salen. Pero el Consejo donde se aprobó la norma para aumentarle a los rectores de las universidades, ¿por qué no lo aprobaron ahí? Porque la mayoría de los ministros no estaban de acuerdo, pues digamos ya las cosas ciertas. Entonces, si todo hubiera sido impecable, todos estaríamos tranquilos, estaríamos acá con Salvador viendo cómo construimos el Perú para el futuro, pero con Salomón, discúlpame, y contigo y con todo el mundo. Pero como las cosas no han sido así, hay que ser, mira, no se puede construir una justicia en una democracia, que es la razón de ser de la democracia, sin estar apegado a la verdad. Y uno no se apega a la verdad cuando se distancia de lo que debe ser hecho y comienza a hacer lo que quiere, sus deseos. Creo que estamos en una situación así. De acuerdo. Señor Lerner, repitiendo la pregunta, ¿usted ve con optimismo? ¿Cree usted que ahora que no hay esa piedra en el camino que significaba el APRA, uno de sus representantes va a estar aquí en el siguiente bloque, el ex primer ministro Jorge del Castillo, y el fujimorismo no dejaban que este gobierno trabajara? Bueno, lo que creo es que indudablemente hay que ser democrático y hay que llevar todos los proyectos del Ejecutivo al Congreso, discutirlos con ellos. Creo que es un poder del Estado y creo que coincido en que no es una facilidad que se le está dando al gobierno, ¿no? Simplemente creo que va a haber un periodo muy corto, que van a ser estos 120 días, estos 4 meses, y luego pensamos que el próximo Congreso tendrá que abocarse a las tareas de fiscalización del Ejecutivo. Entonces no creo que sea una facilidad, creo que simplemente es una cosa temporal dada por estas circunstancias que han ocurrido. A ningún primer ministro le podría facilitar que no exista un Congreso, eso sería realmente un gobierno autoritario, dictatorial, que no tenga un Congreso que le esté fiscalizando. Por lo menos en la labor que nosotros lo hicimos,
unánimo, lo hicimos constantemente, en constante y permanente. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo que el peruano debe publicar la resolución legislativa, no? No, yo no soy abogado, Lucho. ¿te das cuenta? Y me extraña que tú seas un médico y usted está metido en la cosa legal. Bueno, porque sí, he sido yo primer soy ministro, ingeniero, pues. yo soy ingeniero y He no sido puedo meterme en la cosa primer legal. Para eso ministro, tengo he sido asesores, para eso tengo congresista. asesores. Bueno. No, En todo caso, acuérdate, la discusión siempre es no, es saludable, que el siempre es saludable. doctor Solari no se acuerda del 2001, cuando él estaba con Toledo, ¿no? Trabajando todo esto, y también se hicieron pues una serie de traspieces en la cosa legal Y me para fui llegar. en pleno gobierno y tú te quedaste. No, yo no Te me quedaste quedé, me fui avalando. también, me Te fui quedaste también, me fui avalando. también. Ya, esto me recuerda al avalando. Parlamento. Me Te fui quedaste. también. No Está estuve con en el nosotros, gobierno de Toledo. por no favor, estuve en está el con gobierno. nosotros el ex primer ministro Óscar Valdés. ¿Qué opina usted, Óscar, sobre esta coyuntura que se viene? ¿Usted cree que el no tener Congreso, el no tener a la señora Bartra torpedeando todos los proyectos, según el presidente del gobierno, no tener a los apristas parándose y deteniendo proyectos, podría hacer que estos 4 meses sean el sueño dorado de cualquier gobierno? Bueno, el temor que tenemos todos es que qué va a hacer el señor Vizcarra en estos 4 meses, que va a tener la libertad mediante decreto de urgencia de hacer cosas que realmente no ha hecho en el pasado. Y ya hemos visto hoy día una publicación en la cual se le va a dar la nacionalidad a los señores venezolanos con solo presentación, con un certificado de trabajo. Entonces yo soy bastante pesimista en lo que pueda pasar si no hay el contrapeso de un Congreso de la República. Creo que todos debemos estar vigilantes y fiscalizando lo que no va a hacer el Congreso, porque el gobierno no se ha caracterizado por ser muy efectivo en su gestión, y más bien tiene una tendencia a hacer populismo, y eso creo que se va a ver facilitado. Y por otro lado, también tener un Congreso por el tiempo que va a venir, de 1 año 5 meses, va a hacer que los partidos políticos guarden sus mejores cuadros para la siguiente elección, y que por otro lado también vamos a ver que los congresistas que hoy día han sido disueltos van a poder postular, porque va a pasar un periodo, así digan que es el completamiento del anterior. Entonces creo que el panorama no se ve muy bueno para Perú, muy optimista. Creo que ojalá que el presidente nos haga cambiar de opinión con sus actitudes, pero la primera actitud que le hemos visto de dar este decreto supremo para darle la nacionalidad a los venezolanos nos da un mal presentimiento. Señor Solari, manténgase por favor en línea, Óscar, si es tan amable. Sí, cómo no. Señor Solari, ¿qué podemos esperar de este Parlamento de año y medio? ¿Qué clase de personas se pueden lanzar a hacer su campaña, a postular para durar año y medio en el cargo? ¿Qué espera usted de ese Parlamento? Bueno, yo primero no tengo la certeza que haya elecciones en esa fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía acá faltan que sucedan algunas cuestiones. Por ejemplo, que se aclare esta cuestión. El tribunal, el tribunal primero no ha aceptado ningún pedido formal, ¿cierto? No, y si lo todavía acepta o no, se lo todavía presenta, calma. dura 4 meses. O sea que ya sería paralelo a las elecciones de enero. Octubre es largo, ¿no? Octubre no hay que apurarse. Pero obviamente, si todo hubiera sido hecho de acuerdo a ley e impecable, tendríamos un problema muy grave de un Parlamento que, como ya se ha dicho, la reforma que se aprobó es que los congresistas no pueden ser reelectos en el siguiente periodo legislativo, pero no dice que no pueden ser reelectos en el mismo periodo legislativo. Entonces, ahí va a haber un dime que te diré, que se pronuncie el jurado. Así como el jurado ha sido tan rapidito para convocar, porque el presidente del jurado o el jurado no le pidió al primer ministro, mándeme usted por favor el decreto supremo con aprobación del Consejo, para en base a eso yo voy a convocar elecciones. La convocó así nomás a la prepo. Entonces no se va a presentar la gente que quiere estar 5 años. Y esto será un desafío para quienes no quieren pues que en el Congreso llegue pues el sarro de la política peruana, ¿no? Está claro que Luis Solari tiene dudas sobre esas elecciones, cree que puede pasar cualquier cosa y se respeta esa opinión. Todavía. Señor Lerner, si se dieran esas elecciones como se está estableciendo el 26 de enero, ¿qué espera usted de ese Congreso? Ahí va mi pregunta, porque hay mucha gente que nos ve y que dice, bueno, ¿y quién se va a presentar?
Bueno, yo creo que los partidos políticos, 24 partidos políticos inscritos, tienen el deber de presentar candidatos. Espero que cada uno de los partidos pueda elegir a los mejores ciudadanos que crean ellos que pueden representar en estos 18 meses a unas reformas importantes que se puede hacer. Además, yo creo de que hay una tarea por delante del presidente Vizcarra, es la volver otra vez a negociar con todos los grupos políticos para tratar de lograr ciertos consensos. Y para eso hay políticas de Estado que el presidente, creo que en estos 18 meses que le queda de gobierno, debería dejar para el bicentenario políticas de Estado que sean cosas que se trabajen conjuntamente entre todas las fuerzas políticas del país en consenso sobre temas tan centrales como la anemia, como la desnutrición, como la infraestructura, destrabar los proyectos de infraestructura tan importantes que se requieren en el país, temas como políticas públicas en salud que son tan necesarias, es decir, muchas tareas que tenemos todos que dar nuestro brazo y consenso para salir adelante en el país. A mí me llama mucho la atención que muchos políticos dicen, en el país, es nuestro país, Óscar, y tenemos que dar todo lo mejor por nuestro país. Y hay que tener, cuando hablamos y los políticos hablamos de nuestro país, hay que tener pasión para hacer eso. Sacar todo lo que pudiera quedar al costado y tratar de hacer todos los consensos necesarios posibles para sacar un país con bienestar y prosperidad para el futuro de todos los ciudadanos. Eso no es posible con este Quiero hacerles una ¿no? pregunta última en este bloque al señor Óscar Valdés, que está en la Ciudad Heroica, y luego ustedes dos, por favor, para cerrar su presentación hoy en el programa. Siempre va a ser el tiempo malvado con nosotros. Señor Valdés, la pregunta que le voy a repetir a sus colegas aquí presentes, por favor, en breve, ¿qué es lo que debería y no debería hacer el presidente Vizcarra con su primer ministro en el próximo año y medio de gobierno? Bueno, definitivamente, ya consumado el hecho, el presidente con su Consejo de Ministros tendrán que revisar, hacer un análisis retrospectivo de qué cosas fallaron en su gestión en el tiempo que tiene de experiencia, y reprogramar todas las actividades, destrabar todos los proyectos que hayan, enfocarse en los problemas que todos los peruanos ya tenemos identificados plenamente, ¿no? Como son la reconstrucción del norte, la inseguridad ciudadana, la reactivación de la economía, la disminución de la tramitología y todos esos puntos que ellos ya los tienen claros, y definir un plan de acción ahora con su decreto de urgencia si es que son necesarios, pero sin llegar al populismo que mencioné hace un rato. Y tener en cuenta que también van a tener una gran responsabilidad, porque va a ser muy difícil que un congreso de gente nueva que se va a pasar, de repente, no sé si el cronograma les permita, porque este cronograma es muy ajustado, de repente se van a ampliar, como ya lo ha reconocido en algún momento el presidente, el tiempo va a ser mucho más corto y que quizás se van a pasar empapándose la hermenéutica parlamentaria, en conformar las comisiones, y se les va a pasar el tiempo. Entonces, por eso es que de alguna manera yo quisiera, ya para terminar mi participación, si es la última, decirle de que lo mejor hubiera sido que el presidente recapacite y dé marcha atrás en esto de las elecciones complementarias y adelantar de repente las elecciones generales, de tal manera de que el nuevo presidente y el nuevo Congreso empiece a regir sus funciones a partir del 1 de enero de 2021. Eso sería lo deseable, porque realmente el tiempo no le va a dar para hacer un cronograma como se quisiera, y el tiempo que van a tener los parlamentarios va a ser muy corto como para poder fiscalizar y cumplir sus tres funciones, que es legislar, representar y fiscalizar. De acuerdo. Señor Valdés, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. La misma pregunta, por favor, para una breve respuesta. Esto es imposible. ¿Qué es lo que debe y que no debe hacer el presidente en lo que le queda de gobierno? Bueno, lo que pasa es que no puede hacer muchas cosas, porque la misma metodología para convocar un gabinete la acaba de volver a utilizar. El único que se salva este gabinete es el canciller Mesa Cuadra, que viene de una carrera impecable y va a ser la política pública más auspiciosa. Pero el resto no va a seguir con los mismos problemas. O sea, la señora de las incubadoras está puesta ahí, el señor de los muertos en Fiori está puesto ahí. O sea, vemos que es la misma metodología. Yo quiero terminar diciendo que yo he planteado acá 3 argumentos fundamentales que ensombrecen el nacimiento de la situación en la que estamos. ¿Por qué? Y esto es político, no tiene nada que ver con él. ¿Por qué? Si el tablero es verde y dice que está aprobada la confianza, ¿por qué en Palacio la leen roja? Porque no le avisaron con una tablita mientras da el mensaje. Eso ya es problema de Palacio.
Segundo, oye, esta disolución del Congreso no necesitaba aprobación del Consejo de Ministros. Claro que necesitaba, si es una cosa que marca la historia del Perú en un antes y un después. ¿Y por qué no tiene? Porque no había pues Consejo de Ministros. Y la tercera, si está electo de acuerdo a ley, según lo que mandaba todos los procedimientos parlamentarios, ¿por qué razón no se publica la cuestión? El argumento que da el directorio peruano, que hay una reconsideración, ¿sabes qué? Es orden del primer ministro. Y eso es autoritarismo, eso es abuso de autoridad. Y finalmente, claro. Estos tres argumentos no han podido ser rebatidos por mi gran amigo Salomón, que te ha sido por la parte personal. Así cuando los argumentos no pueden ser rebatidos. Continuará pues, después del programa, pero yo le quiero pedir... Después de un abrazo y un beso, ¿no? Al señor Lerner, le pido por favor que responda a esta pregunta. ¿Qué usted, en este momento estoy seguro que el presidente, los ministros estarán viendo el programa y si no la repetición de las 11? ¿Qué aconsejaría que hagan y que no hagan? Tres aspectos fundamentales, Óscar. El primer aspecto fundamental, si queremos ahorrar al país no solamente la cuestión política, sino económica, hay que hacer elecciones anticipadas. Eso estoy totalmente de acuerdo. La segunda es que si eso no se da y tiene que él permanecer hasta el 28 de julio de 2021, creo que hay que llamar a todas las fuerzas políticas para hacer consensos en políticas del Estado tan necesarias para iniciar el bicentenario con otra actitud, no confrontacional, sino de consenso entre todas las fuerzas políticas. Y tercero, hacer una actividad ejecutiva hoy día de programas y de inversiones que en este momento están trabadas en la parte ejecutiva del Estado para que el Perú reciba, y sobre todo las clases más necesitadas, reciban ese bienestar que están esperando del Ejecutivo y de todos los que están gobernando el país para el futuro. Les agradezco el haber aceptado mi invitación. Gracias. Y les agradezco el haber sido tan concisos y claros en sus posiciones. Muchas gracias. No se vayan, por favor. Acompáñenme, nos vamos a la pausa y regresamos luego con los ex primeros ministros Jorge El Castillo, Juan Jiménez Mayor y Juan Carlos Hurtado Miller. No hay razón para moverse de sintonía. Volvemos enseguida.